Y justo entonces, todo comenzó así. Un hombre en la cima de su juego, con el mundo y la riqueza en sus manos, decide regalarle a su joven amante un fin de semana de lujo incomparable. Reserva la suite presidencial en el Gran Elisan, el hotel de 5 estrellas más exclusivo de la ciudad, un monumento al dinero antiguo y al poder. Creía haberlo planeado todo. La escapada perfecta, un secreto guardado con seguridad entre paredes insonorizadas. Estaba convencido de que su esposa, silenciosa y hermosa, la mujer a la que no veía más que como un adorno elegante para su hogar, no sospecharía nada. Pero cometió un error fatal, un fallo colosal. Eligió el hotel equivocado. Entró en los brazos de su amante para un fin de semana de pecado, sin comprender que caminaba directo al corazón del reino de su esposa, al mismo tiempo, hacia su propia y espectacular caída. Richard Sterling ajustó el nudo de su corbata de seda. Su reflejo lo observaba desde el cristal pulido de obsidiana de la ventana de su oficina en la esquina. 45 pisos más abajo, la ciudad se extendía como una placa de circuitos, una red compleja de poder y dinero que él, Richard Sterling, vicepresidente senior de Sterling and Fins Capital, dominaba. Era un rey contemplando sus dominios. Su traje estaba hecho a medida en Savile Row. El reloj en su muñeca era un Patek Philippe Nautilus. Y el coche que le esperaba abajo era un Rolls-Royce Ghost de un azul medianoche profundo. No eran simples objetos. Eran la prueba de su éxito, el testimonio de su ascenso implacable por la escalera corporativa. Su vida era una obra maestra cuidadosamente curada. Su ático en Park Avenue había aparecido en revistas de arquitectura. Sus 2 hijos estaban inscritos en las escuelas privadas más exclusivas que el dinero podía comprar. Y estaba su esposa, Victoria, hermosa, elegante, de buena familia, aunque de una que él, en el fondo, siempre consideró dinero viejo convertido en nueva pobreza. Ella era la esposa corporativa perfecta. Y sin saberlo, todo seguía encajando en su mundo. Ella llevaba al hogar con una eficiencia silenciosa, organizaba cenas impecables y jamás preguntaba por sus noches largas en la oficina. Durante 15 años había sido una parte constante, predecible y, si era honesto consigo mismo, bastante aburrido de su vida perfecta. La veía como un activo valioso, como acciones de primera línea que daban dividendos seguros, aunque nada emocionantes. Un golpe discreto en la puerta de caoba lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo. Su voz sonó suave y autoritaria. La puerta se abrió y apareció Jessica Munro. Tenía 26 años, ojos color whisky y una melena de cabello rubio miel cayendo sobre los hombros. Era analista junior en el departamento de fusiones y adquisiciones, lo bastante lista para ser interesante, pero no tan ambiciosa como para resultar una amenaza. En todo era lo opuesto Victoria. Donde Victoria era elegancia clásica y contención silenciosa, Jessica era brillante, exigente, deliciosamente transparente en su admiración por su poder y su riqueza. Cerró la puerta con cuidado tras de sí, con una sonrisa juguetona en los labios. «Todo listo para el fin de semana, jefe», ronroneó, apoyándose en su escritorio. El aroma de su perfume caro, regalo suyo, llenó el aire. «Todo organizado a la perfección», respondió Richard. Una sonrisa satisfecha apareció en su rostro. Se acercó y puso las manos en su cintura. La suite presidencial en el Gran Elisan. Champán en hielo, una cena privada en Los Safia y un fin de semana en el que tu única tarea será disfrutar. Los ojos de Jessica se agrandaron. «El Gran Elisan, Richard. Ese lugar es». Pensé que era imposible conseguir una habitación con tan poco aviso. «Para la mayoría lo es», dijo él, saboreando la expresión de asombro en su cara. «Pero el nombre Sterling aún abre puertas. Querida». Hice una llamada al conserje, mencioné una posible cuenta corporativa, y prácticamente nos tendieron la alfombra roja. Y de nuevo, el juego de poder lo envolvió. Sintió ese impulso familiar de orgullo. Era su fuerza, la capacidad de doblegar al mundo a su voluntad con una sola llamada. Le dijo a Victoria que volaba a Zúrich para una conferencia bancaria de emergencia. Era la mentira perfecta, creíble, importante y que exigía que estuviera completamente inaccesible. Incluso empacó un maletín con informes financieros falsos, un toque teatral que le resultaba divertido. Victoria preparó su maleta, como siempre hacía. Su expresión era serena y obediente. Hasta le recordó que llevara su medicina para la presión. La ironía era deliciosa. ¿Y Victoria?, preguntó Jessica. Su voz fue un susurro suave. Un rastro de inseguridad nubló sus rasgos. Richard hizo un gesto despreocupado con la mano. «Cree que pasaré todo el fin de semana negociando con banqueros suizos».
Probablemente esté organizando su agenda para algún baile benéfico o discutiendo arreglos florales con el jardinero. Su mundo es pequeño, limitado. No sospechará nada. Él lo creía de verdad. Victoria vivía en la jaula dorada que él había construido para ella. Tenía sus obras de caridad, sus desayunos, su club de lectura con otras esposas de sociedad. Todo eso lo financiaba él, por supuesto, dándole una generosa asignación que la mantenía cómoda, según suponía, satisfecha. Se convenció de que su falta de ambición era señal de conformidad y no de algo oculto. Era una reliquia, una mujer hermosa de tiempos pasados que no entendía la sangre y el sudor de la ambición moderna. No tenía idea de cómo funcionaba el mundo real, el mundo que él dominaba. «Está bien», suspiró Jessica, relajándose en sus brazos. «Te quiero solo para mí». «Lo tendrás», prometió él, besándola con profundidad. El estremecimiento de lo prohibido, la pura osadía de aquello, era embriagador. Él era Richard Sterling. Él ponía las reglas. Y aquel fin de semana no sería solo sobre placer. Y así, una vez más, todo se sentía como un triunfo. Era la celebración de su propio estatus intocable. Llevaba a su amante al hotel más lujoso de la ciudad, un lugar sinónimo de la élite consolidada, y lo hacía justo bajo las narices de su esposa. La pura osadía del acto era la mitad del placer. Mientras estrechaba a Jessica, la imagen de Victoria, doblando con calma sus camisas y colocándolas en la maleta, cruzó por su mente. Sintió un cosquilleo fugaz, casi imperceptible, de algo que no era culpa, sino una leve inquietud. La apartó de inmediato. No era más que el último resto de una conciencia común, y ya no la necesitaba. El Rolls Royce Go se detuvo en silencio bajo el dosel ricamente adornado de hierro forjado y cristal del gran acceso. Un portero con uniforme verde oscuro impecable y galones dorados se movió con una gracia ensayada para abrir la puerta de Richard antes incluso de que él terminara de notar que habían llegado. «Bienvenido al Gran Elisan, señor Sterling», dijo el portero. Su voz era un murmullo respetuoso. Lo reconocía a él, o, al menos, reconocía el coche y el traje. Eso era lo único que importaba. Richard puso el pie en el bordillo de granito, sintiendo esa conocida sensación de llegada que siempre lo invadía al entrar en un lugar así. Era su hábitat natural. No era un huésped. Era parte de la clase de personas para quienes se construían sitios como este. Jessica apareció por el otro lado. Sus ojos se abrieron de par en par a contemplar la fachada del hotel, una obra maestra del Art Deco, toda de piedra tallada, arcos majestuosos y columnas que se alzaban hacia el cielo. Por un instante pareció abrumada. Una chica de pueblo pequeño en tierra de gigantes. A Richard le resultó encantador. La tomó del brazo, con un gesto firme y tranquilizador. «Intenta parecer como si pertenecieras aquí», susurró con una sonrisa condescendiente. La inseguridad pasajera de ella se desvaneció, sustituida por un brillo decidido en los ojos. Y con un gesto decidido, todo volvió a cobrar vida. Ella alzó el mentón, apretó su brazo y juntos atravesaron las puertas giratorias de bronce. El vestíbulo quitaba el aliento. Era una catedral de lujo. El techo se elevaba 3 pisos, decorado con un magnífico fresco de dioses clásicos descansando sobre nubes. En el centro colgaba una colosal lámpara de cristal, que, según los rumores, había sido rescatada de un palacio francés, derramando una luz dorada y cálida sobre todo el espacio. Los suelos formaban un tablero de ajedrez de mármol italiano, pulido hasta brillar como un espejo. El aire estaba cargado con el aroma de lirios frescos y dinero antiguo. Los murmullos apagados de conversaciones discretas, el tintinear lejano de copas desde el bar del lobby y las suaves notas de un pianista en vivo componían una sinfonía de calma refinada. Richard avanzó con paso seguro hacia el mostrador de recepción, una larga e imponente pieza de caoba pulida. Una mujer con un elegante moño y una sonrisa cordial les dedicó de inmediato toda su atención. «Buenas tardes, señor. Bienvenido al Gran Elisan. Richard Sterling», anunció él, colocando su tarjeta negra American Express Centurión sobre el mostrador. «Tengo una reserva para la suite presidencial». La sonrisa profesional de la recepcionista no vaciló, pero Richard percibió el destello de respeto en sus ojos. La suite presidencial no era solo una habitación, era una declaración. Estaba reservada para realeza, jefes de Estado y titanes de la industria. «Por supuesto, señor Sterling, lo estábamos esperando», dijo ella. Sus dedos danzaron sobre el teclado. «Todo está en orden. Su equipaje será llevado de inmediato. Además, nos hemos tomado la libertad de enfriar una botella de Dom Pérignon 2008 para su llegada». «Excelente», respondió Richard.
Un leve y desdeñoso asentimiento fue su única muestra de agradecimiento. Se volvió hacia Jessica, que hacía un esfuerzo por parecer despreocupada, aunque no podía ocultar su entusiasmo. Sacaba fotos a escondidas de la lámpara con su teléfono. Él bajó suavemente su mano. «Nada de fotos, querida», murmuró. Y una vez más, todo parecía elevarse. Eso era de mal gusto. «No eres una turista». Ella se sonrojó levemente, pero guardó el teléfono. «Sí, perdón, es que es increíble». Un botones mayor, con la espalda perfectamente recta y un porte contenido, apareció a su lado. «Señor Sterling, si me acompaña, lo guiaré hasta su suite». Lo siguieron a través del amplio vestíbulo. Sus pasos resonaban suavemente sobre el mármol. Pasaron junto a huéspedes elegantemente vestidos y una silenciosa legión de empleados que parecían moverse con una sincronía discreta y decidida. El ascensor era como un joyero forrado en madera, con un banco de terciopelo mullido. Mientras subían con suavidad, el botones hablaba en un tono bajo y respetuoso. «La suite presidencial está en el nivel del ático, señor. Cuenta con una llave privada para el ascensor para garantizar absoluta confidencialidad». Le entregó a Richard una pesada tarjeta dorada. «Tendrá a su disposición a un mayordomo dedicado, el señor Henderson, las 24 horas. Ya los espera arriba». «Muy bien», respondió Richard con sequedad. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a un vestíbulo privado. Frente a ellos se alzaban unas dobles puertas de madera oscura y rica. El botones las desbloqueó y las abrió de par en par, haciéndose a un lado con un gesto elegante. La suite era aún más impresionante de lo que Richard había imaginado. Más que una habitación de hotel, parecía un amplio apartamento de ático. La sala tenía ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de 180 grados de perfil de la ciudad y del parque más abajo. En un rincón descansaba un piano de cola, en otro, un bar completamente abastecido. El mobiliario mezclaba piezas antiguas con diseño moderno. Todo estaba tapizado en terciopelo y seda, en tonos crema, dorado y azul real. Jessica soltó un jadeo, soltó la mano de Richard y giró en medio de la estancia. «Richard, esto es más grande que todo mi edificio de apartamentos». Él rió con un sonido profundo y satisfecho. «Esto, querida, es como vive la otra mitad». Y justo ahí, todo quedó claro. «No, espera, así es como vive el otro 1%. El botones les dio un breve recorrido. El comedor formal, el despacho, el dormitorio principal con una cama con dosel y un baño que era un santuario de mármol, completo con sauna y un jacuzzi con vistas a la ciudad. Después de que Botones fuera generosamente recompensado y se marchara, Richard fue hacia el bar y sirvió 2 copas de la botella bien fría de Dom Perignon. Le ofreció una a Jessica, que estaba junto al enorme ventanal, hipnotizada por el paisaje. «Un brindis», dijo, chocando su copa con la de ella. «Por un fin de semana perfecto». «Por nosotros», respondió ella. Sus ojos brillaban de adoración. Bebieron el caro champán, las burbujas estallando en la lengua. Richard se sentía invencible. Todo era perfecto, cada detalle bajo control, cada imprevisto previsto. En esa suite, tan por encima del mundo, era intocable. Había logrado dividir su vida en compartimentos. La esposa hermosa en el ático de Park Avenue. La amante emocionante en este palacio en el cielo. Creía que controlaba por completo su universo, como un maestro titiritero tirando de los hilos correctos. No podía saber que uno de esos hilos, el que hacía tiempo daba por roto y olvidado, estaba atado a los mismos cimientos del edificio en el que se encontraba. Y así empezó el primer día, como un borrón de perfección hedonista. Pedían servicio a la habitación de un menú que parecía no tener límites, se relajaban en mullidos albornoces y aprovechaban al máximo las lujosas comodidades de la suite. Richard sentía una profunda satisfacción. Se lo merecía. El estrés de las operaciones multimillonarias y de las oscilaciones del mercado se desvanecía frente a un confort tan absoluto. Esa noche cenaron en Losafia, el restaurante del hotel con 3 estrellas Michelin. El maître saludó a Richard por su nombre y los condujo a la mejor mesa de la casa, un reservado en la esquina con vistas al jardín privado del restaurante. La comida fue un espectáculo complejo de arte culinario. Plato tras plato iban llegando. Y una vez más, todo subía de intensidad. Cada plato era más exquisito que el anterior. Richard pidió una botella de Chateau Margaux que costaba más que el alquiler de todo un mes de Jessica y disfrutó al ver cómo se le abrían los ojos cuando le dijo el precio. Estaba exhibiendo su poder para ella, y ella era la audiencia perfecta.
Durante la velada le contó historias de sus triunfos corporativos, de los acuerdos que había cerrado y de los rivales que había aplastado. Se retrataba como un titán moderno, y ella escuchaba con atención tensa. Su mano descansaba sobre su muslo bajo la mesa. Él se sentía más poderoso, más vivo que en años. Era la validación que ansiaba, la adoración que su esposa Victoria nunca le había dado de verdad. La admiración de Victoria siempre había sido silenciosa, contenida. Era la aprobación tranquila de una socia, no el aliento contenido de una devoción rendida. A la mañana siguiente, Richard se despertó tarde. El sol se filtraba por la rendija de las pesadas cortinas de seda. Jessica seguía dormida, su cabello rubio extendido sobre las almohadas de altísimo conteo de hilos. Se deslizó fuera de la cama, sintiéndose descansado y satisfecho. Decidió disfrutar del baño de vapor de mármol antes de pedir el desayuno. Al salir de la ducha humeante, tomó uno de los gruesos y pesados albornoces que colgaban en el perchero calefaccionado. Era increíblemente suave, hecho del mejor algodón egipcio. Se lo puso y ajustó el cinturón. Sus ojos recorrieron su reflejo en el espejo que no se empañaba. Fue entonces cuando lo notó. En la solapa del albornoz, bordada con un hilo plateado fino y elegante, había una monograma. Una de entrelazada con una V frunció el ceño, siguiendo las letras con el dedo. D.I.V. ¿Qué significaba eso? Recordó vagamente el nombre del gerente del hotel que alguien había mencionado, Dubois. Tal vez era por el vizconde Dubois, un guiño a los fundadores del hotel. Sonaba plausible, y aún así, algo no terminaba de encajar. Aquel hotel estaba impregnado de viejas tradiciones europeas, pero ese detalle tan específico resultaba extraño. Lo descartó con un gesto mental. No era más que una monograma. Volvió al salón principal con el albornoz, ajustando bien el cinturón, y llamó a su mayordomo, el señor Henderson, para organizar el desayuno. Mientras esperaba, su mirada recorrió la habitación, ahora fijándose en pequeños detalles que había pasado por alto en su admiración inicial. Reparó en la papelería sobre el escritorio de caoba, un cartón grueso de color crema. Tomó una hoja. En la esquina superior, grabadas con la misma tipografía elegante que la monograma, estaban unas iniciales entrelazadas. V y D. Una inquietud débil y difícil de nombrar comenzó a agitarse en lo más profundo de su estómago. Era como escuchar una sola nota desafinada en una sinfonía por lo demás perfecta. Cuando el señor Henderson llegó con el carrito cargado del desayuno, salmón ahumado, huevos revueltos con trufa, bollería fresca y cafeteras de plata, Richard decidió preguntar. «Señor Henderson», empezó, tratando de sonar despreocupado. Estaba admirando la imagen del hotel. «Estas iniciales», dijo, señalando la papelería. «V y D. ¿Corresponden al nombre del fundador?» El mayordomo, un hombre cuyo rostro era una máscara de contención profesional, se quedó inmóvil por una fracción de segundo. «La monograma representa al propietario, señor. Ha sido la marca del hotel durante mucho tiempo». La respuesta fue educada, profesional y, al mismo tiempo, no le dijo absolutamente nada. Sin embargo, la leve vacilación no pasó desapercibida para Richard. Era un hombre que se ganaba la vida leyendo las personas, que podía detectar un farol al otro lado de una mesa de negociación. El mayordomo estaba esquivando la pregunta. «Entiendo», dijo Richard, dejando el tema, aunque no podía soltarlo. Mientras desayunaba, las letras resonaban en su mente. Le resultaban dolorosamente familiares. Le rozaban el borde de la memoria, como un nombre o un lugar que no lograba atrapar. Pensó en Victoria. Su apellido de soltera era Davenport. Y de pronto, todo encajó. Victoria Davenport. V del pensamiento lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Incluso dejó la taza de café con un golpe seco. No podía ser. Era una coincidencia absurda. Su familia había sido rica, sí, pero había perdido la mayor parte de su fortuna generaciones atrás. Su padre, William, había sido un hombre tranquilo y modesto que murió hacía décadas, dejando Victoria una herencia discreta que Richard, por supuesto, había absorbido en su propio portafolio y administrado por ella. Recordaba a William como a un caballero de otra época, siempre hablando de estándares y legado, pero sin parecer poseer nada realmente significativo. Había sido dueño de algunos pequeños hoteles boutique, recordó Richard, pero nada ni remotamente comparable al Gran Elisan. No, era imposible. Un salto paranoico y ridículo de lógica. Debía de haber cientos de nombres que coincidieran con esas iniciales. Vanderbilt, Vanderbilt, cualquier cosa era más probable. Miró a Jessica,
que fotografiaba con entusiasmo su plato de desayuno perfectamente presentado para las redes sociales. Ella no notaba su tormento interno. «¿Todo bien, Richard? Pareces como si hubieras visto un fantasma», dijo por fin, levantando la vista del teléfono. «Estoy bien», respondió con brusquedad, en un tono más seco de lo que pretendía. «Solo pienso en los mercados», añadió, obligándose a relajarse. Se estaba comportando como un idiota. Estaba en el punto más alto de un fin de semana perfecto y permitía que una tonta monograma lo asustara. Él era Richard Sterling. Tenía el control. Este era su mundo, su hotel, su fin de semana. Las iniciales eran una coincidencia, nada más. Sin embargo, durante el resto del día no pudo librarse de esa sensación de inquietud. Empezó a ver la monograma en todas partes. En las pequeñas pinzas de plata para el azúcar, en el menú de cuero del servicio a la habitación, en la esquina de las servilletas de lino. Cada vez que la veía, la imagen del rostro sereno y tranquilo de su esposa aparecía en su mente. Y de pronto, todo tomó otro matiz. La mujer que creía conocer tan bien, a la que había descartado como simple y predecible, la jaula dorada que había construido para ella de repente parecía menos una prisión y más una fortaleza en la que nunca se había molestado en mirar dentro. Una idea inquietante se deslizó sin invitación. ¿Y si en realidad no conocía a su esposa en absoluto? Para su última noche, Richard planeó recrear la magia de la primera. Hizo otra reserva en Los Safia, esta vez pidiendo el menú degustación del chef con maridaje premium de vinos. Estaba decidido a sacudirse aquella extraña paranoia que lo acompañaba desde la mañana. Ahogaría su inquietud en un Burdeos añejo y reafirmaría su control. Él y Jessica se arreglaron. Se puso un traje oscuro medida y Jessica un deslumbrante vestido rojo con la espalda descubierta que él le había comprado. De pie frente al espejo, sintió cómo regresaba su confianza. Parecían una pareja poderosa. Pertenecían a ese lugar. La monograma era solo un fantasma, producto de una imaginación agotada. Bajaron al restaurante en el ascensor privado, que una vez más los llevó al mundo de la elegancia pagada. El maitre, un pulido francés llamado Jean-Luc, lo recibió con una sonrisa aún más cálida que la de la noche anterior. «Señor Sterling, es un placer darle la bienvenida de nuevo. Su mesa está lista. El chef está encantado de presentarles el menú de esta noche». Los condujeron al mismo reservado. Richard se acomodó en el terciopelo mullido. El entorno familiar lo tranquilizaba. Pidió una botella de champán para empezar, un gesto festivo para expulsar las últimas preocupaciones tontas. «¿Sabes?», dijo Jessica, inclinándose hacia él y posando su mano sobre la suya, «han sido los fines de semana más increíbles de mi vida. Me siento como una princesa». «Te lo mereces», respondió Richard. Su seguridad volvía. Se había comportado de forma ridícula. Esa era su vida. Él la había construido así. Y de nuevo, todo parecía perfecto. Los primeros platos fueron divinos. Una ostra delicada con cebolla fresca, luego vieiras selladas con espuma cítrica. La conversación fluía ligera, y la risa de Jessica era como música que borraba sus últimas preocupaciones. Justo cuando iba a alzar la copa por su futuro, notó un cambio sutil en la atmósfera del restaurante. Una energía silenciosa, una onda de tensión, se propagaba desde la entrada. El personal, normalmente ejemplo de calma profesional, parecía erguirse un poco más. Jean-Luc, el maitre, hablaba en voz baja y urgente con un hombre de traje oscuro que llevaba un auricular de seguridad. Richard observó con leve curiosidad. «Parece que llega alguien importante», comentó a Jessica. Un instante después, Jean-Luc empezó a acercarse a su mesa. Su expresión era una máscara cuidadosamente construida de disculpa y deferencia. Se veía profundamente incómodo. «Señor Sterling», comenzó en voz baja. «Le ruego acepte mis más sinceras disculpas por esta interrupción. ¿Hay algún problema?», preguntó Richard, con un matiz de irritación en la voz. Antes de que Jean-Luc pudiera responder, la fuente del alboroto se hizo evidente. Un pequeño grupo de personas entró al restaurante y se detuvo en la entrada, observando el salón. Al frente del grupo iba una mujer. La sangre de Richard se heló. La copa de champán en su mano se volvió de pronto pesada, y sus dedos se entumecieron. Era Victoria. Pero no era la Victoria que había dejado en casa, la mujer de cardigans de cachemira y perlas discretas. Esto era algo completamente distinto. Llevaba un impecable traje de negocios azul oscuro, cortado a la perfección para resaltar su figura alta y estilizada. Su cabello,
que solía llevar en un peinado suave, estaba recogido en un estilo liso y severo que enmarcaba un rostro de calma glacial y autoridad absoluta. Sus únicas joyas eran unos grandes pendientes de diamantes tipo botón que brillaban como fragmentos de hielo. A su alrededor había dos hombres. Y entonces todo se volvió real. Uno de ellos era un caballero mayor y distinguido, con cabello plateado y ojos afilados, un hombre al que Richard reconoció con un golpe de terror. Arturo Abernathy, el legendario, temido e implacable abogado corporativo, viejo amigo del padre de Victoria. El otro era el gerente general del hotel, a quien Richard había visto en las fotos del folleto del lugar. Se mantenían apenas un paso detrás de ella, como leales tenientes escoltando a su general. Jessica, siguiendo la mirada paralizada de Richard, se volvió. «Richard, ¿quién es? ¿La conoces?», susurró con desconcierto. «Se parece un poco a tú». Su voz se apagó cuando la realidad empezó a golpearla. Los ojos de Victoria recorrieron el salón con calma metódica, hasta detenerse directamente en su mesa. En su mirada no había sorpresa ni asombro, solo un reconocimiento frío y deliberado. Era la mirada de un depredador que por fin ha encontrado a su presa. Todo el restaurante quedó en silencio. Los comensales se quedaron inmóviles con los tenedores a medio camino de la boca y los murmullos se extinguieron. El único sonido era el suave golpeteo de los tacones de Victoria sobre el mármol mientras comenzaba a caminar hacia ellos. Fue el trayecto más largo de la vida de Richard. Cada paso resonaba en el silencio cavernoso, como un tambor marcando los segundos hasta el derrumbe de su mundo. Su mente buscaba frenéticamente una mentira, una explicación, una vía de escape, pero no existía. Las paredes cuidadosamente levantadas de su doble vida no solo se resquebrajaban, se desvanecían ante sus ojos. Miró a Jessica, cuyo rostro se había vuelto pálido. Su pintalabios rojo quedaba congelado en una sonrisa de horror. Miró a los demás clientes, que lo observaban con una mezcla de curiosidad y lástima. Y luego volvió a mirar a su esposa, que ahora estaba a solo unos pasos. En sus ojos no vio la esposa herida que habría esperado encontrar. Vio a una desconocida. Y en ese instante lo comprendió todo. Vio a una reina que venía a reclamar su trono, y supo, con una certeza que le caló hasta los huesos, que no era más que un intruso en su reino. Victoria se detuvo junto a su mesa. No miró a Jessica. Toda su atención, fría e indivisa, estaba puesta en Richard. El aroma de su perfume, un olor sutil y caro que no había percibido en ella en años, llegó hasta él. Era agudo y limpio, como el aire del invierno. «Richard», dijo. Su voz era perfectamente plana, desprovista de toda emoción. Era el tono con el que daba instrucciones al personal, calmado y definitivo. «Supongo que está sentado en mi lugar». La frase quedó suspendida en el aire, una obra maestra de doble sentido. Richard la miró fijamente, con la boca seca. Sentía decenas de ojos clavados en él. La figura cuidadosamente construida de Richard Sterling, señor del universo, se hacía añicos como vidrio barato. «Victoria», balbuceó. Su mente era una hoja en blanco de puro pánico. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en Nueva York, en la gala benéfica». Una leve sonrisa irónica rozó sus labios. «La cancelé. Algo más importante requería mi atención». Su mirada se deslizó por fin hacia Jessica. Fue un vistazo rápido y desdeñoso, que registró el vestido caro y la expresión aterrada. No la miró como a una rival, sino como se mira un mueble fuera de lugar. «Y veo que has traído compañía». Jessica se encogió en su asiento, mirando a Richard con ojos suplicantes y llenos de miedo. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Victoria volvió a centrar su atención en él. «Debo decir, Richard, que estoy impresionada. La suite presidencial, lo Safia, tienes gustos caros. Es reconfortante saber que aprecias el negocio familiar». «¿El negocio familiar?». Las palabras lo golpearon como un puñetazo, uniendo los puntos terribles que lo habían atormentado todo el día. La monograma V de Victoria Davenport. Y en ese instante, todo se derrumbó. Yo no entiendo, logró decir, aunque la verdad caía sobre con la fuerza de un tsunami. «Déjame aclarártelo», dijo Victoria. Su voz descendió un poco, volviéndose aún más precisa, cada palabra afilada como una hoja. «Mi padre, William Davenport, fundó el Davenport Hospitality Group hace 60 años. Su primer hotel fue una pequeña posada en el campo, pero era un hombre brillante. Construyó un imperio pieza por pieza con sus propias manos. El Gran Elisan fue su obra maestra, su joya de la corona. Cuando murió,
Me dejó todo el paquete de control. Todo. A mí. Se detuvo un momento, dejando que la información calara. Todo el restaurante escuchaba, cautivado por el drama real que se desplegaba ante ellos. Durante 10 años, continuó, permití que el consejo fiduciario que mi padre eligió dirigiera las operaciones diarias de la empresa. Yo prefería una vida tranquila, quería criar a mis hijos, quería ser esposa. Confié en que el mundo que él había creado estaba en buenas manos. Y confié en mi marido. Sus ojos se clavaron en Richardi. Por primera vez, él vio el destello de la herida que le había causado. Pero se apagó de inmediato, reemplazado por una voluntad de acero templado. Pero hace poco decidí que era hora de asumir un papel más activo. Desde el lunes pasado, en la asamblea anual de accionistas, disolví el consejo y tomé mi lugar legítimo. Hizo una breve pausa. Soy la única presidenta ejecutiva del Davenport Hospitality Group que posee este hotel y otros 117 en todo el mundo. La monograma que has visto por todas partes no significa Vic Dubois. Significa Victoria Davenport. Bienvenido a mi hotel, Richard. El silencio en la sala fue absoluto. Richard sintió como la sangre se le iba del rostro. No era un rey en tierra conquistada. Era un necio que había montado una fiesta en la guarida del león, sin saber que el león estaba en casa. Entonces Victoria giró su mirada de acero hacia Jessica. Y sin posibilidad de escape, todo llegó a su punto final. «Señorita Munro, ¿verdad?», dijo Victoria. Jessica asintió, temblando. «Es usted analista en Sterling y Fins Capital. Supongo que acostarse con el vicepresidente senior, su jefe directo, constituye una grave violación del código ético de su empresa, por no hablar de una alarmante falta de sentido común. Considérese despedida. El señor Abernathy ya ha contactado con el director de recursos humanos de su firma y con su consejo directivo. Yo no iría a la oficina el lunes». Jessica dejó escapar un sollozo ahogado. El fin de semana de ensueño se había convertido en una pesadilla que destruía su carrera. Por último, Victoria se volvió hacia el hombre con el que había estado casado durante 15 años. «En cuanto a ti, Richard, nuestras cuentas bancarias conjuntas, que contienen fondos del fideicomiso familiar que tan generosamente te ofreciste administrar por mí, han sido congeladas. Las cerraduras del ático de Park Avenue han sido cambiadas. Tus cosas están siendo empacadas en este momento y enviadas a tu oficina. No te molestes en volver a casa. Ya no eres bienvenido allí». Metió la mano en su bolso y sacó un documento, colocándolo sobre la mesa entre el plato de Richard y su copa de vino. «Estos son los papeles del divorcio, preparados por el señor Abernathy. Mis condiciones no son negociables. Descubrirás que he documentado cuidadosamente tus infidelidades durante los últimos 3 años. Los firmarás. Te irás sin nada, salvo la ropa que llevas puesta. Y no volverás a ver a nuestros hijos sin mi consentimiento expreso y supervisado. Si intentas luchar contra mí, usaré todo el poder de mis recursos para destruir no solo tu carrera, sino tu propio nombre. Haré que el apellido Sterling sea sinónimo de humillación y fracaso en cada círculo financiero del planeta. ¿Está claro?» Richard solo pudo mirarla en silencio. La mujer a la que había tratado con condescendencia, subestimado y descartado como un simple adorno, acababa de demoler sistemáticamente toda su vida en menos de 3 minutos, en un escenario público, con la precisión fría de un cirujano. Y con eso, todo quedó sentenciado. Ella se dio la vuelta. «Jean-Luc», dijo al maitre, que estaba a un lado, pálido y petrificado. «Por favor, asegúrese de que los acompañantes del señor Sterling sean escoltados fuera de la propiedad y preséntele al señor Sterling la factura completa de su estancia. La pagará con su tarjeta personal». Le lanzó a Richard una última mirada larga. Era una mirada de cierre, una página antigua que se clausuraba y otra que comenzaba. No había odio en ella, solo una indiferencia profunda y helada. Luego, escoltada por su abogado y el gerente del hotel, la presidenta Victoria Davenport se giró y salió del restaurante. Su postura era perfecta, su compostura absoluta, dejando atrás las ruinas humeantes de la vida que acababa de incendiar. Durante un largo instante tras su partida, Richard permaneció inmóvil, una estatua de shock y humillación. El silencio del restaurante se rompió por fin con el sollozo ahogado de Jessica. Apartó la silla. Su rostro era un desastre de rímel corrido e incredulidad. «Mi trabajo», susurró, mirándolo como si lo viera por primera vez. «No como un titán de la industria, sino como al arquitecto de mi caída. Dijiste que todo estaba bajo control». Yo creí que lo estaba», balbuceó él, sintiendo las palabras como ceniza en la boca.
2 guardias de seguridad, discretos pero firmes, aparecieron junto a su mesa. Jean-Luc se acercó. Su rostro era una máscara de pesar profesional. «Señorita», dijo con suavidad a Jessica, «si es tan amable de acompañarnos». Jessica miró desesperada a los guardias y luego a Richard, pero él no ofreció ayuda. Ni siquiera pudo sostenerle la mirada. Humillada, agarró su pequeño bolso de mano y se dejó llevar. Su vestido rojo era una mancha de vergüenza entre los tonos apagados del restaurante. En cuanto ella se fue, Jean-Luc dejó una carpeta de cuero con la cuenta sobre la mesa. «Su factura, señor Sterling». Richard la miró fijamente. La abrió sin expresión. La cifra en el interior era astronómica. Y entonces llegó el golpe final. Suite, servicio a la habitación, vinos de añada, menús degustación del chef. Era una suma que haría jadear a la mayoría, pero que para él siempre habría sido trivial. Sacó la billetera, con las manos ligeramente temblorosas, y le entregó a Jean-Luc la tarjeta negra. El maitre regresó al minuto. Su expresión era aún más dolorosa. «Lo siento, señor Sterling. La tarjeta ha sido rechazada». «¿Qué?», rió Richard. «Eso es imposible. Pásela de nuevo». «Lo hicimos, señor. 3 veces. Parece que la cuenta ha sido bloqueada». «Claro, las cuentas conjuntas». Victoria no solo las había congelado, seguramente también había cancelado sus tarjetas adicionales. Buscó otra tarjeta, una visa corporativa. «Pruebe con esta». Jean-Luc volvió una vez más, negando levemente con la cabeza. «También ha sido rechazada, señor». La sangre subió al rostro de Richard. Los demás comensales ya no fingían no mirar. Sus susurros eran un zumbido bajo de juicio. Ya no era uno de ellos. Era el espectáculo de la noche. «Esto es ridículo. Debe de haber un error», estalló Richard, elevando la voz. El gerente general, el mismo hombre que había acompañado a Victoria, se acercó a la mesa. Su actitud ya no era diferente. Era fría, oficial. «Señor Sterling, quizá tenga otro medio de pago. De lo contrario, nos veremos obligados a considerar esto como apropiación indebida de servicios y llamar a las autoridades». La amenaza quedó suspendida en el aire, densa y asfixiante. Richard Sterling, el hombre que movía miles de millones antes del desayuno, no podía pagar una cuenta de hotel. La humillación era total. No tenía efectivo ni tarjetas válidas. Estaba atrapado. Arturo Abernathy, el abogado de Victoria, apareció de nuevo al borde del comedor. Se acercó al gerente, le susurró unas palabras y luego se dirigió a Richard. «Señor Sterling», dijo con una voz áspera como grava. «La señora Sterling, es decir, la señorita Davenport, ha tenido la amabilidad de ofrecerse a cubrir su cuenta». Y así, sin más, todo quedó sellado. Esto será deducido de cualquier acuerdo mínimo que pudiera esperar en el divorcio. «Considérelo su último regalo», añadió. Deslizó los papeles del divorcio un poco más cerca de Richard. «Le sugiero que los firme ahora». Derrotado, Richard tomó el bolígrafo. Su firma, normalmente un trazo firme y seguro, salió como un garabato tembloroso y miserable. Había sido superado por completo y sin remedio. «Ahora», dijo el gerente general con voz firme, «tiene 10 minutos para recoger sus cosas y abandonar el establecimiento. Seguridad lo acompañará». El paseo de la vergüenza desde el restaurante, a través del majestuoso vestíbulo y hasta el ascensor, fue insoportable. Cada mirada de los huéspedes, cada gesto del personal, se sentía como un golpe físico. La deferencia y el respeto habían desaparecido, reemplazados por desprecio y una fría indiferencia. En la suite, sus pertenencias ya estaban tiradas sin cuidado dentro de una maleta por el mayordomo de rostro pétreo. 10 minutos después, Richard Sterling estaba de pie en la acera frente al Gran Elisan, el mismo lugar al que había llegado sintiéndose rey apenas 24 horas antes. El portero que lo había recibido con tanta calidez ahora miraba a través de él, como si no existiera. Su Rolls Royce había desaparecido, seguramente retirado, ya que estaba registrado a nombre de Victoria. Empezó a caer una lluvia fría y miserable. Intentó pedir un Uber, pero la aplicación estaba vinculada a sus tarjetas canceladas. Allí se quedó, un hombre con un traje de miles de dólares, un teléfono inútil y la cartera vacía. Mientras taxis y limusinas pasaban de largo, él quedaba atrás, abandonado. Comenzó a caminar. La llovizna empapó su chaqueta. No tenía a dónde ir. Su casa ya no era suya. Su oficina sería un lugar de vergüenza. Sus amigos, lo sabía, se pondrían del lado del poder y del dinero antiguo. Se pondrían del lado de Victoria Davenport.
La noticia de su humillación espectacular correría por sus círculos a la velocidad de la luz. Encontró una cabina telefónica, una reliquia de otra época, y usó unas pocas monedas que llevaba en el bolsillo para llamar a su único aliado restante, un socio menor de la firma llamado Frank. Y así, sin respiro, todo terminó de desmoronarse. Frank, soy Richard. Tengo problemas. Un desastre de verdad. Intentó explicarse, pero su relato salió como un torrente de balbuceos nerviosos y caóticos. Frank escuchó en silencio y, cuando Richard acabó, hubo una larga pausa. Richard, dijo por fin Frank, con la voz tensa. Acabo de recibir un correo del consejo directivo. Es sobre ti. Han convocado una reunión de emergencia para el lunes por la mañana. Van a aplicar la cláusula de moralidad. El abogado de Victoria les envió un expediente completo. Fotos, estados de cuenta, todo. Van a despedirte. El auricular se le resbaló de los dedos entumecidos a Richard y golpeó el metal de la cabina. Todo había terminado. Todo. En una sola noche había perdido a su esposa, a sus hijos, su casa, a su amante, su trabajo y su fortuna. Victoria no solo lo había vencido, lo había borrado. Alzó la vista hacia el reluciente ático del Gran Elisan, un faro de poder en lo alto de la ciudad. Había volado demasiado cerca del sol sin comprender que el sol era su propia esposa, y ahora caía en picada, sin tierra a la vista. Y luego, el tiempo pasó. 6 meses después, el mundo siguió adelante y Richard Sterling quedó atrás. El nombre que antes inspiraba respeto en Wall Street se convirtió en un susurro de advertencia, una historia de fantasmas que los jóvenes ambiciosos contaban sobre los peligros de la soberbia. Tal como Victoria prometió, su victoria no fue solo una derrota para él. Fue un borrado completo y total. La reunión de emergencia del Consejo en Sterling y Finn's Capital fue una formalidad, una ejecución rápida y clínica. Su oficina fue vaciada antes incluso de que pudiera asimilar su despido. La cláusula de moralidad, una línea del contrato corporativo a la que nunca había dado importancia, se transformó en la guillotina que lo separó de la obra de su vida. Su nueva realidad era un manto asfixiante de anonimato y fracaso. El ático de Park Avenue fue reemplazado por un departamento en un tercer piso sin ascensor, en un barrio lejano, un lugar que olía a humedad y a la comida de los vecinos. Y así, todo se volvió aún más gris. Las ventanas de piso a techo que antes ofrecían vistas panorámicas de la ciudad ahora eran un cristal sucio, salpicado de moscas, que daba a una pared de ladrillo cubierta de grafitis. El silencio de su antigua vida, la calma de un lujo refinado, fue sustituido por el ruido constante de sirenas, vecinos discutiendo y el traqueteo quejumbroso de un radiador viejo. Vendió el Patek Philippe, luego los gemelos, después la colección de arte. Cada venta fue una pequeña muerte, arrancando pedazos del hombre que había sido, hasta que no quedó más que una cáscara vacía. Ahora trabajaba en una pequeña y anodina firma financiera llamada Apex Solutions, un nombre tan genérico que resultaba casi ofensivo. Su antigua oficina en esquina se había convertido en un cubículo estrecho bajo el parpadeo de luces fluorescentes. Él, que antes movía mercados con una sola llamada, pasaba ahora los días haciendo entrada de datos y revisiones de cumplimiento, un trabajo embrutecedor que antes hacían los becarios y cuyos nombres nunca se había molestado en aprender. Su jefe era un hombre 15 años más joven, un graduado ambicioso y autosuficiente que lo trataba con un desprecio apenas disimulado, consciente de quién había sido Richard y disfrutando su caída. A veces veía a jóvenes en la oficina, brillantes y llenas de energía, que le recordaban a Jessica, y sentía una oleada de amargura. No era arrepentimiento por la carrera que había destruido, sino rabia porque sus propios apetitos lo habían llevado hasta allí. Las noches eran lo peor. La soledad profunda era una presencia física en su pequeño apartamento. Intentaba llamar a viejos amigos, hombres con los que había compartido puros y whiskies centenarios. Las llamadas quedaban sin respuesta. Los pocos que contestaban eran breves y fríos, excusándose para terminar rápido la conversación. Se había convertido en una carga, en un paria social. Ya no pertenecía al club. Era solo un hombre en un departamento barato, perseguido por el fantasma de su antigua vida. Pura autocompasión. Y así, sin darse cuenta, seguía bebiendo su propio veneno cada noche junto con un whisky barato. Mientras Richard se hundía en el pantano que él mismo había creado, Victoria ascendía. Al asumir su papel como presidenta del Davenport Hospitality Group, no solo fue competente, fue imponente. Años de observación silenciosa, de ser subestimada y relegada, la habían forjado en una líder perspicaz y decidida. Veía lo que el viejo consejo directivo, formado por hombres cómodos con el statu quo, había pasado por alto. Una tarde,
En la sala principal de juntas, en el último piso de la Torre Davenport, presentaba su proyecto insignia, la Iniciativa Davenport Verde. Era un plan multimillonario a 10 años para transformar toda la cadena hotelera en un modelo carbono neutral, centrado en abastecimiento sostenible, energías renovables e inversión en las comunidades. Un miembro corpulento del consejo, de cabello canoso, llamado Gerald Croft, un vestigio de la vieja guardia y amigo de su padre, se aclaró la garganta con condescendencia. Victoria, con todo respeto, es un sentimiento noble, pero las cifras son idealistas. La inversión inicial recortará nuestras ganancias durante años. Nuestros accionistas esperan dividendos, no demostraciones de virtud. Victoria no vaciló. Sostuvo su mirada con unos ojos tranquilos y firmes. Gracias, Gerald. Aprecio tu perspectiva tradicional. La palabra tradicional fue pronunciada con una precisión quirúrgica, haciéndola sonar casi como sinónimo de obsoleta. Pulsó un botón y la pantalla detrás de ella se llenó de gráficos complejos y proyecciones de datos. Lo que tú llamas demostración de virtud, Gerald, yo lo llamo preparación para el futuro. Nuestro grupo demográfico clave, viajeros menores de 40 años con alto ingreso disponible, toma cada vez más sus decisiones basándose en la ética corporativa y la sostenibilidad. Esto no es un gasto. Es una inversión en la relevancia de nuestra marca para los próximos 50 años. Y una vez más, todo tomó forma. Mis proyecciones muestran que, aunque veremos una caída del 5% en la ganancia neta durante los primeros 18 meses, la prensa positiva, el aumento en la lealtad de marca y los incentivos fiscales del gobierno nos llevarán a un crecimiento proyectado del 15% en participación de mercado en 5 años. No seremos solo una marca de lujo. Seremos una marca de lujo ética. Hizo una pausa para dejar que las palabras surtieran efecto. Mi padre construyó esta empresa sobre la calidad y el legado. Este es ese legado para el siglo XXI. Propongo que se apruebe. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Gerald Croft se recostó en su silla, derrotado. Desde un rincón, Arturo Abernathy observaba con una rara sonrisa de orgullo en el rostro. El titán dormido había despertado por fin. Su nueva vida no se limitaba a la sala de juntas. El ático de Park Avenue, que antes era un frío escaparate del éxito de Richard, fue transformado. Ahora era un hogar lleno de calor y risas. Estaba allí para sus hijos, realmente presente por primera vez. Ayudaba con las tareas, asistía a las obras escolares y mantenía largas conversaciones sobre sus esperanzas y temores. Descubría la alegría en pequeños momentos reales que había perdido mientras interpretaba el papel de la esposa corporativa perfecta. No era solo presidenta, era madre, líder, una persona completa, viviendo por fin su propia vida bajo sus propias reglas. Una fresca tarde de otoño, Richard caminaba de regreso a casa desde la estación del metro. El cuello de su abrigo fino levantado contra el viento cortante. La ciudad que una vez había sentido como su reino ahora le parecía extraña y hostil. Se detuvo ante un kiosco de periódicos. El brillo llamativo de las revistas contrastaba con el gris de la acera. Y allí estaba ella. Su rostro ocupaba la portada de Forbes. Era una fotografía impactante. Victoria estaba de pie en el balcón de la suite presidencial del Gran Elisan. Su suite. Las luces de la ciudad brillaban detrás de ella como una alfombra de diamantes a sus pies. Y allí estaba, mirándolo directo a la cámara, con una expresión de poder sereno y confianza inquebrantable en el rostro. El titular era una coronación. Victoria Davenport, como la heredera silenciosa, reinventó un imperio global. Su mano temblaba al pagar la revista. De vuelta en el silencio opresivo de su apartamento, se sentó bajo la única lámpara tenue y empezó a leer. Era una oda brillante a su genialidad. Detallaba sus iniciativas de sostenibilidad, sus adquisiciones estratégicas, su red de hoteles boutique, su programa de reparto de beneficios con los empleados. Citaba a rivales de la industria que expresaban una admiración a regañadientes. Luego llegó a la parte sobre su vida personal. Tras un divorcio pacífico de su exmarido, decía el artículo, Davenport se había centrado en sus hijos y en su papel como líder transformadora del sector hotelero, demostrando que un nuevo capítulo podía ser el más gratificante. ¿Divorcio pacífico? La palabra le arrancó una risa seca y amarga. Él no era el villano de su historia. Ni siquiera era una nota al pie. Era una errata corregida, un detalle incómodo completamente borrado del relato. Dejó que la revista se le escurriera de los dedos. Cayó al suelo, quedando con el rostro triunfante de Victoria mirándolo hacia arriba. Nunca la había visto de verdad.
La había mirado todos los días durante 15 años y solo había visto el reflejo de su propio éxito, un accesorio hermoso y pasivo. No supo reconocer la mente afilada, el corazón paciente y el acero Davenport que corría por sus venas. Creyó que era el dueño de su universo, el sol alrededor del cual todo giraba. Pero no era más que una luna insignificante orbitando una estrella, y fue lo bastante necio para pensar que su propia luz apagada era la fuente de todo poder. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando la oscura e implacable pared de ladrillo que ahora era su horizonte. Imaginó a Victoria de pie en su despacho, en lo alto de la torre Davenport, contemplando la extensión infinita y brillante de la ciudad. Y así, todo llegó a su cierre final, la ciudad que ahora era de ella para conquistar. En lo alto, para Victoria Davenport, amanecía una nueva aurora, brillante y llena de promesas. Para Richard Sterling, abandonado en la oscuridad de abajo, habían llegado unos crepúsculos permanentes y profundamente merecidos. Richard Sterling aprendió la lección más dura de todas. La persona a la que más subestimas puede ser, en realidad, quien sostiene todas las cartas. Vio a su esposa como parte del decorado de su vida perfecta, solo para descubrir que ella era la dueña de todo el edificio. Y él no había sido más que un huésped temporal que se quedó más tiempo del debido. La historia de Victoria es un poderoso recordatorio de que poder no siempre es ruidoso. A veces es una fuerza silenciosa y paciente, que espera el momento perfecto para reclamar lo que le pertenece. Es un relato de justicia, empoderamiento y de las consecuencias espectaculares de la traición. Si te atrapó el increíble viaje de Victoria, de socia silenciosa a presidenta dominante, asegúrate de darle me gusta para mostrar tu apoyo. ¿Qué piensas de la impactante caída de Richard?